Estás despierto a las 3 de la madrugada, mirando el techo de tu habitación, y una pregunta se clava en tu mente como una astilla. ¿Para qué sirve todo esto? No hablo del insomnio ocasional. Hablo de esa sensación que se arrastra por tu pecho cuando logras algo que se suponía te haría feliz y, en lugar de satisfacción, encuentras un vacío más profundo. Cuando terminas un proyecto importante y, en lugar de celebrar, te preguntas si realmente importa. Cuando miras las noticias y sientes que el mundo es un teatro absurdo donde todos actúan roles que no entienden. Si este momento te resulta familiar, si has sentido que la vida es una broma cósmica sin gracia, entonces necesitas escuchar esto. No eres nihilista. Eres un buscador de significado auténtico en un mundo que se ha especializado en vender falsificaciones. El nihilismo se ha convertido en el diagnóstico fácil de nuestra época. La vida no tiene sentido, declaramos con una mezcla de rebeldía adolescente y resignación adulta. Pero aquí hay un problema fundamental con esta autoetiqueta. El verdadero nihilista no sufre por la falta de significado. El nihilista auténtico, como Nietzsche lo describía, es aquel que ha trascendido completamente la necesidad de propósito. No se levanta a las 3 de la madrugada angustiado por la futilidad de la existencia porque para él esa futilidad es simplemente un hecho neutral, como la ley de gravedad. No le duele, no lo perturba, no lo mantiene despierto, simplemente es. Pero tú sí sufres. Tú sí sientes esa punzada en el pecho cuando contemplas la posibilidad de que nada importe realmente. Y ese sufrimiento, paradójicamente, es la prueba más clara de que no eres nihilista. Es la evidencia de que tu alma está viva, de que tu ser más profundo rechaza la idea de un universo sin propósito. Lo que experimentas no es nihilismo, es el dolor de un significado auténtico que lucha por nacer en un mundo que te ofrece constantemente sucedáneos baratos. La diferencia es crucial. El nihilista genuino ha matado en sí mismo la capacidad de anhelar sentido. Tú, en cambio, estás hambriento de él. Pero vivimos en una época donde la comida espiritual que nos ofrecen está tan procesada, tan adulterada con conservantes y colorantes artificiales, que nuestro organismo existencial la rechaza instintivamente. Y cuando rechazamos esa comida falsa, cuando nuestro ser dice no a los propósitos prefabricados que nos vende la sociedad, interpretamos ese rechazo como nihilismo, cuando en realidad es todo lo contrario. Es el grito de un alma que conoce la diferencia entre lo auténtico y lo falso. Piensa en los significados que te han ofrecido a lo largo de tu vida. Estudia para conseguir un buen trabajo. Trabaja para comprar una casa. Cásate y ten hijos. Acumula experiencias. Viaja. Consume. Sé exitoso, influyente, admirado. Cada una de estas propuestas lleva incorporada la promesa implícita de que, al cumplirla, encontrarás ese algo que estás buscando. Pero hay un problema. Estas metas son externas a tu naturaleza esencial. Son como trajes que te pones esperando que definan quién eres, pero que nunca terminan de quedar bien porque no fueron diseñados específicamente para ti. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y creador de la logoterapia, observó algo extraordinario en los campos de concentración. Las personas que sobrevivían no eran necesariamente las más fuertes físicamente, sino aquellas que encontraban algún significado en su sufrimiento. Algunos lo encontraban en la esperanza de reencontrarse con sus seres queridos, otros en la posibilidad de contar su historia, otros en la simple dignidad de mantener su humanidad intacta. Pero lo crucial era que ese significado brotaba desde adentro, desde su núcleo más profundo, no desde una fórmula externa impuesta. Esta observación nos lleva al primer pilar de tu transformación, el reconocimiento de que el significado auténtico nunca puede ser dado desde afuera, sino que debe ser descubierto desde adentro.
Es como la diferencia entre una flor artificial y una real. La artificial puede parecer perfecta, mantiene sus colores brillantes indefinidamente, nunca se marchita, pero carece de vida, de fragancia real, de la belleza imperfecta y vulnerable de algo que crece desde sus propias raíces. Los significados prefabricados son flores artificiales. Pueden lucir atractivos en el escaparate de la vida, pero cuando los llevas a casa y los vives día a día, descubres que no alimentan tu alma. Tu alma sabe la diferencia. Por eso rechaza los propósitos que no resuenan con tu naturaleza más profunda. Por eso sientes ese vacío cuando alcanzas metas que se suponía te completarían. No es que seas difícil de satisfacer, es que tienes un detector de autenticidad muy afinado. El problema es que hemos aprendido a interpretar los no de nuestro detector interno como negatividad o nihilismo, cuando en realidad son la brújula más confiable que tenemos para encontrar nuestro norte verdadero. Aquí llegamos al segundo pilar: entender que tu aparente nihilismo es en realidad un proceso de discriminación sagrada. Es tu ser esencial separando el trigo de la paja, lo real de lo ilusorio, lo nutritivo de lo tóxico. Cada vez que sientes que nada tiene sentido, lo que realmente está sucediendo es que tu alma está diciéndote: esto que me estás ofreciendo no es mi alimento. Mi hambre es de otra clase. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el viaje hacia convertirse en quien realmente somos, más allá de las expectativas sociales y las máscaras que llevamos. Este proceso inevitablemente incluye una fase que él llamaba la noche oscura del alma, un período de desencanto y aparente vacío donde las viejas certezas colapsan antes de que las nuevas emerjan. Si estás experimentando esa sensación de que nada importa, es muy probable que estés en esa fase sagrada de descomposición que antecede a todo renacimiento auténtico. La sociedad moderna ha perdido los rituales de iniciación que en culturas ancestrales ayudaban a las personas a navegar estos períodos de transición existencial. En esas culturas, cuando alguien entraba en una crisis de significado, la comunidad reconocía que estaba pasando por una muerte simbólica necesaria para el nacimiento de su yo más auténtico. Había ancianos, chamanes, guías espirituales que acompañaban el proceso, que sabían que el caos aparente era el preludio del orden superior. Nosotros, en cambio, hemos medicalizado y patologizado estos procesos naturales. Cuando alguien entra en la noche oscura del alma, le decimos que está deprimido, le ofrecemos antidepresivos, le sugerimos que piense positivo o que busque ayuda profesional para volver a la normalidad. Pero ¿qué tal si esa normalidad de la que queremos rescatarte era precisamente el problema? ¿Qué tal si tu malestar no es una enfermedad, sino un síntoma de salud espiritual, la señal de que tu alma se niega a conformarse con sucedáneos? El tercer pilar de tu transformación es reconocer que tu búsqueda de significado auténtico es un acto de rebeldía sagrada contra un mundo que ha comercializado el propósito de vida. Vivimos en una época donde todo se ha convertido en producto, incluyendo el sentido de la existencia. Te venden "encuentra tu propósito" como si fuera un curso online. Te prometen "descubre tu pasión" como si fuera una aplicación móvil. Te ofrecen "vive tu mejor vida" como si fuera un paquete turístico. Pero el significado auténtico no se compra, no se consume, no se obtiene siguiendo un tutorial de 5 pasos. Se descubre en el silencio, se revela en la contemplación, emerge de la profundidad de tu ser cuando dejas de buscar afuera y comienzas a escuchar adentro. Es un proceso orgánico, como el crecimiento de un árbol, lento, a veces imperceptible, pero profundo y duradero. Aquí es donde muchos cometen un error fundamental.
Confunden el significado con el propósito y el propósito con la meta. El significado no es algo que logras, es algo que reconoces. No es un destino al que llegas, es una cualidad de presencia que cultivas. No está en el futuro esperándote, está aquí, ahora, disponible en cada momento consciente, en cada acto realizado con plena atención. Rainer Maria Rilke, en sus Cartas a un joven poeta, escribió algo extraordinario. Quizás todos los dragones de nuestras vidas sean princesas que esperan vernos actuar una sola vez con belleza y valor. Tu aparente nihilismo podría ser ese dragón, esa experiencia aterrorizante que, cuando la abraces con valor, se revele como la princesa que te conducirá hacia tu significado más profundo. Porque aquí está el insight transformador que cambia todo. No buscas significado para llenar un vacío. Buscas significado para recordar quién eres realmente. El vacío que sientes no es una ausencia, es un espacio sagrado, como el silencio entre las notas que hace posible la música. Sin ese silencio solo habría ruido. Sin ese vacío aparente, solo habría el ruido ensordecedor de una vida llena de actividades sin alma. Tu nihilismo es, en realidad, tu alma limpiando la casa. Está sacando todos los muebles que no pertenecen realmente ahí, todas las decoraciones falsas, todos los propósitos prestados, para hacer espacio a lo que realmente importa. Es un proceso doloroso porque hemos confundido esas decoraciones con nuestra identidad. Cuando las removemos, temporalmente nos sentimos desnudos, vacíos, sin nada que nos defina. Pero esa desnudez es el preludio de la autenticidad. Piensa en una casa que ha estado habitada por diferentes inquilinos durante años. Cada uno ha dejado su marca. Muebles que no combinan, colores de pared que chocan, decoraciones que reflejan gustos ajenos. Cuando finalmente tienes la oportunidad de hacer esa casa verdaderamente tuya, lo primero que debes hacer es vaciarla completamente. Solo entonces puedes ver su arquitectura real, su potencial auténtico, su belleza natural. Solo entonces puedes comenzar a llenarla con cosas que realmente resuenan contigo. Tu alma está haciendo exactamente eso. Ha estado habitada por propósitos que no son tuyos, por significados que te fueron impuestos, por expectativas que nunca elegiste realmente. Y ahora está diciendo, basta, es hora de descubrir qué es realmente mío. El proceso de vaciado duele porque hemos confundido esos elementos prestados con nosotros mismos. Pero es necesario para que puedas reconocer lo que genuinamente te pertenece. El cuarto pilar de tu transformación es entender que el significado auténtico no es algo que construyes, es algo que descubres. Ya existe dentro de ti, como una semilla que ha estado esperando las condiciones adecuadas para germinar. Esas condiciones no son comodidad y facilidad, son honestidad y valor. La honestidad para reconocer qué te nutre realmente y qué te agota. El valor para actuar de acuerdo a esa honestidad, incluso cuando el mundo te presione para hacer lo contrario. Cada vez que has sentido un momento de plenitud genuina, de conexión profunda con la vida, de sensación de estar exactamente donde deberías estar, has tocado tu significado auténtico. Puede haber sido mientras contemplabas un atardecer, mientras tenías una conversación profunda con alguien querido, mientras creabas algo con tus manos, mientras ayudabas a alguien que lo necesitaba, mientras simplemente estabas presente en un momento ordinario que se volvió extraordinario por tu atención. Esos momentos no son casuales, son pistas, breadcrumbs, que tu alma va dejando para mostrarte el camino hacia casa. El problema es que hemos aprendido a descartar esos momentos como poco importantes o poco productivos. Hemos sido condicionados a creer que el significado debe ser grandioso, ambicioso, público, medible.
Pero la verdad es que el significado auténtico es íntimo, sutil, a menudo silencioso. Es como el perfume de una flor. No necesita gritar para ser percibido por quien sabe cómo respirar profundamente. Aquí llegamos al quinto y último pilar. Reconocer que tu significado auténtico no necesita la validación externa para ser real. No necesita ser comprendido por otros, aplaudido por la multitud o convertido en una carrera exitosa. Su validez no depende de su utilidad social o su rentabilidad económica. Su validez depende únicamente de su resonancia con tu naturaleza más profunda. Esta es quizás la lección más difícil de asimilar en una época obsesionada con el reconocimiento y la visibilidad. Hemos sido programados para creer que algo solo es valioso si otros lo reconocen como tal. Pero el significado auténtico opera bajo una lógica completamente diferente. Es como un río subterráneo que alimenta toda la vegetación de superficie sin necesidad de ser visto. Su poder está en su invisibilidad, en su capacidad de nutrir desde la profundidad sin buscar crédito o reconocimiento. Cuando comienzas a vivir desde tu significado auténtico, algo mágico sucede. Dejas de necesitar que la vida te dé razones para existir porque te conviertes en una razón viviente. No buscas propósito porque te conviertes en propósito encarnado. No preguntas por qué estás aquí, porque tu presencia misma se vuelve la respuesta. Esto no significa que la vida se vuelve fácil o que desaparecen todos los problemas. Significa que desarrollas una relación diferente con la dificultad. Las pruebas siguen siendo pruebas, pero ahora las ves como oportunidades de profundizar en tu autenticidad en lugar de como evidencias de que la vida no vale la pena. El sufrimiento sigue siendo sufrimiento, pero ahora puede convertirse en compost para el crecimiento de tu sabiduría en lugar de en evidencia de la futilidad de todo. El camino hacia tu significado auténtico requiere una práctica diaria de honestidad radical contigo mismo. Requiere preguntarte momento a momento: ¿esto que estoy haciendo, sintiendo, pensando, eligiendo, está alineado con quien realmente soy? No con quien deberías ser, no con quien otros esperan que seas, sino con quien genuinamente eres en el núcleo de tu ser. Esta práctica de honestidad radical es como entrenar un músculo que ha estado atrofiado por años de condicionamiento social. Al principio duele, al principio es difícil incluso identificar qué es auténtico y qué es performance, pero gradualmente, conforme vas distinguiendo entre la voz de tu alma y el ruido de las expectativas externas, comienzas a desarrollar lo que podríamos llamar intuición existencial. La capacidad de saber instantáneamente qué te acerca a tu verdad y qué te aleja de ella. Esta intuición existencial se convierte en tu brújula interna. No necesitas mapas externos, no necesitas gurús que te digan qué camino tomar, no necesitas fórmulas universales para la felicidad. Tienes dentro de ti un detector de autenticidad tan sofisticado que puede distinguir entre lo verdadero y lo falso con más precisión que cualquier tecnología externa. El proceso de reconectar con tu significado auténtico también requiere aprender a habitar el misterio. Nuestra época está obsesionada con tener respuestas, con resolver enigmas, con controlar outcomes. Pero el significado auténtico a menudo emerge del espacio entre las certezas, del territorio inexplorado entre lo que sabemos y lo que presentimos. Requiere desarrollar tolerancia a la ambigüedad, comodidad con lo desconocido, fe en procesos que no podemos controlar completamente. Piensa en cómo crece una planta. Puedes proporcionarle agua, luz, nutrientes, pero no puedes controlar exactamente cómo se desarrollará cada hoja, cada rama, cada flor.
Hay una inteligencia inherente en la semilla que sabe cómo desplegarse, pero ese despliegue requiere tiempo, paciencia y confianza en procesos que están más allá de nuestro control directo. Tu significado auténtico opera de manera similar. Puedes crear las condiciones para que emerja, pero no puedes forzar su manifestación. Una de esas condiciones es la soledad sagrada. No la soledad del aislamiento o la desconexión, sino la soledad de la conexión profunda contigo mismo. En una época de distracción constante, de ruido perpetuo, de conexión superficial permanente, encontrar espacios de silencio genuino se ha vuelto un acto revolucionario. En ese silencio, en esa soledad sagrada, puedes escuchar la voz sutil de tu alma que ha estado tratando de hablarte toda la vida, pero que ha sido ahogada por el ruido de la civilización. Otra condición es la práctica de la presencia plena. El significado auténtico no vive en el pasado ni en el futuro, vive en este momento, aquí y ahora. Pero hemos sido condicionados a vivir constantemente en otros tiempos, lamentando el pasado, anticipando el futuro, planificando, recordando, fantaseando, todo excepto estar realmente presentes a lo que está sucediendo en este instante. Cuando comienzas a practicar la presencia plena, descubres algo extraordinario. Cada momento contiene semillas de significado, pero solo pueden ser percibidas por una conciencia que está completamente aquí, completamente ahora. Es como sintonizar una estación de radio. Si tu dial interno está moviéndose constantemente entre diferentes frecuencias, solo escucharás estática. Pero cuando te estableces en una frecuencia específica, la música emerge con claridad cristalina. El significado auténtico también requiere reconciliarte con tu propia mortalidad. La conciencia de que tu tiempo aquí es limitado no debería llenarte de desesperación, sino de urgencia sagrada. Cada día que pasa es un día que no regresará. Cada momento es único e irrepetible. Cada elección tiene el peso de la finitud. Esta conciencia de mortalidad, lejos de ser morbosa, es lo que da valor y significado a cada instante de vida. Cuando realmente integras el hecho de que tu existencia es temporal, las cosas superficiales pierden su poder sobre ti, y las cosas genuinamente importantes emergen con claridad luminosa. La muerte no es el enemigo del significado, es su mejor maestra. Te enseña a valorar lo que realmente importa, a no postergar la autenticidad, a no desperdiciar tiempo viviendo la vida que otros esperan que vivas. Finalmente, encontrar tu significado auténtico requiere desarrollar lo que Viktor Frankl llamaba la voluntad de significado. La determinación inquebrantable de encontrar sentido incluso en las circunstancias más difíciles. Esta voluntad no es optimismo ciego ni pensamiento positivo superficial. Es algo mucho más profundo, la convicción de que la existencia humana tiene una dignidad inherente que trasciende las circunstancias externas. Esta voluntad de significado te permite transformar cualquier experiencia, por dolorosa que sea, en material para el crecimiento de tu sabiduría y compasión. No es que busques el sufrimiento o que romantices la dificultad, sino que desarrollas la alquimia interior necesaria para convertir el plomo de la adversidad en el oro de la comprensión profunda. Cuando vives desde esta voluntad de significado, tu presencia misma se convierte en un regalo para el mundo. No necesitas hacer grandes cosas para importar. Tu simple existencia auténtica ya es una contribución invaluable. Como dijo Martha Graham, hay una vitalidad, una fuerza de vida, una energía, una vivacidad que se traduce a través de ti en acción, y porque solo hay uno de ti en todo el tiempo, esta expresión es única. Tu búsqueda de significado auténtico no es nihilismo, es el impulso más sagrado que existe. Es tu alma recordando su propósito original,
ser una expresión única de la conciencia universal, un instrumento singular en la sinfonía cósmica, una nota que nadie más puede tocar. Cuando reconoces esto, cuando abrazas tu búsqueda como lo sagrado que realmente es, algo se transforma en tu interior. El vacío que sentías no desaparece, sino que se revela como el espacio sagrado donde tu significado auténtico puede finalmente echar raíces y florecer. No eres nihilista. Eres un buscador de lo sagrado en un mundo que ha olvidado que es realmente sagrado. Tu aparente desesperanza es, en realidad, esperanza disfrazada. Tu aparente vacío es, en realidad, espacio sagrado esperando ser habitado por tu verdad más profunda. Tu aparente falta de sentido es, en realidad, la negativa de tu alma a conformarse con sentidos falsos. Y en esa negativa, en esa búsqueda incesante, en esa hambre insaciable de algo auténtico, ya estás viviendo tu significado más profundo. Ser alguien que no se conforma con menos que la verdad. Alguien que mantiene encendida la llama de la autenticidad en un mundo que a menudo prefiere las sombras de la comodidad. Si estas palabras han resonado en algún lugar profundo de tu ser, si han tocado esa parte de ti que sabía que tu búsqueda era sagrada, incluso cuando el mundo te decía lo contrario, comparte este mensaje con alguien que también esté navegando su propia noche oscura del alma. A veces, todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos en nuestra búsqueda de lo auténtico, que otros también han sentido ese vacío, que no es vacío, sino espacio sagrado esperando ser habitado por la verdad.